Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de regla general para la derivación. Recuerda que también se le conoce como regla de los 4 pasos o derivación por incrementos. En esta ocasión tenemos este polinomio, esta función polinomial que vamos a encontrar su derivada por medio de la regla de los 4 pasos. Te recuerdo cuáles son esos 4 pasos. En el primer paso vamos a sumar los incrementos tanto de la variable independiente como de la variable dependiente. En el segundo paso vamos a restar la función original, por lo tanto nos va a quedar delta y. En el tercer paso vamos a dividir el incremento de la variable dependiente entre el incremento de la variable dependiente. Es decir, vamos a obtener la razón de cambio. Y en el cuarto paso, esa razón de cambio, de esa razón de cambio, vamos a calcular el límite cuando delta x tiende a 0 y de esa manera obtendremos la derivada de esta función. Entonces, comenzamos con el primer paso. Recuerda que la operación que se hace del lado derecho se tiene que hacer también del lado izquierdo. Por lo tanto, si sumamos los incrementos del lado derecho, también tenemos que sumar los incrementos del lado izquierdo. Cuando tienes tú una variable elevada a una potencia, bueno, pues se te va a formar un binomio, ya sea al cuadrado, como en este caso, al cubo o a la cuarta potencia, etcétera, y tienes que desarrollar ese binomio. Aquí también vamos a sustituir la x por x más delta x y al final escribimos el término independiente. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues vamos a desarrollar, como te decía hace un momento, este binomio al cuadrado y como tiene un coeficiente, bueno, pues cada uno de esos 3 términos que se obtienen al desarrollar el binomio al cuadrado se multiplicarán por ese coeficiente. Así que el primer término elevado al cuadrado nos va a quedar x cuadrada por 3x cuadrado. El segundo término es el doble producto del primero por el segundo, sería 2x por delta x y por 3. Por lo tanto, nos dará 6x delta x. Y por último, este término elevado al cuadrado nos quedará delta x al cuadrado y por 3. Recuerda poner la delta x entre paréntesis. Ahora, a este binomio, como es negativo la x, bueno, pues este binomio le vamos a cambiar el signo a los 2 términos y nos quedará menos x y menos delta x. Y por último, el término independiente. Si llega a haber en este paso algún término semejante, bueno, pues se reduce. Nos vamos al segundo paso, que es restar la función original para obtener el incremento de la variable dependiente. Igual, como en el anterior, la operación que se hace del lado derecho, la tenemos que hacer del lado izquierdo para que no se altere la operación. Y vamos a restar la función original y a cada término de la función le vamos a cambiar el signo porque se va a restar. Lo colocamos abajo de los términos semejantes. Ahora esta x va a pasarse positiva y la buscamos donde está la x, acá de este lado. Y el término independiente, bueno, pues ahora va a ser negativo. Reducimos términos semejantes. Este término, bueno, pues se nos va a eliminar. Igual este de aquí y el término independiente. ¿Qué es lo que nos queda? Pues 6x delta x más 3 delta x cuadrada menos delta x. Esta es la respuesta del segundo paso. En el tercer paso, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a obtener la razón de cambio dividiendo el incremento de la variable dependiente entre el incremento de la variable dependiente. Lo haré aquí abajo.
Recuerda que cuando divides un polinomio entre un monomio, cada término del polinomio se divide entre el monomio. Así que nos va a quedar 6x delta x entre delta x. Bueno, pues nos va a quedar nada más 6x. Al dividir ahora 3 delta x cuadrada entre delta x, recuerda que los exponentes se restan. Al de arriba le restamos el exponente de abajo y nos quedará 3 delta x. Y ya por último, delta x entre delta x, cuando divides una cantidad entre ella misma, una literal entre ella misma, pues te da la unidad. Como este término es negativo, el 1 será negativo. Y esa es la respuesta de la razón de cambio. Pasamos al cuarto paso para encontrar ya la derivada. Voy a borrar el primero y el segundo paso. Y el cuarto paso, para poder obtener la derivada, bueno, pues vamos a calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de la razón de cambio. Y en este caso, la razón de cambio es igual a 6x más 3 delta x menos 1. Ahora vamos a calcular este límite sustituyendo el valor de delta x igual a 0. Vamos a tener 6x más 3 por 0 menos 1. Recuerda que cualquier número multiplicado por 0 te da 0. Es muy común que los alumnos se equivoquen y digan, pues 3 por 0, se elimina el 0 y me queda el 3 y lo voy a restar con este 1. No, se elimina todo. ¿Por qué? Porque un número o una literal multiplicada por 0 te da 0. Así que simplificamos y esta es la respuesta. Por lo tanto, la derivada de la función y igual a 3x cuadrada menos x más 5 será igual a 6x menos 1. Te agradezco tu atención y nos vemos pronto en otro ejemplo, pero con una función racional. Hasta luego y gracias.